Muy buenas noches. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, al análisis, a la reflexión. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM. Por cierto, doctor, a ver si nos platicas qué es esto de la Clínica de Viajero de la UNAM. Jorge Baruch es maestro en políticas de salud global y maestro en ciencias de la salud de epidemiología. Nos acompaña, como siempre, Víctor Piz. Enrique, gracias. Víctor, Doctor. muy buenas noches. Gracias. Nos hablamos de tú, estás muy joven, Jorge, para hablar de usted. Cuéntanos, ¿qué es la Clínica del Viajero de la UNAM? Bueno, la Clínica del Viajero de la UNAM es un proyecto de la universidad a cargo de la Facultad de Medicina. Está ubicada en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se gestó ante la necesidad de contar con un centro especializado en medicina del viajero, ya que carecía México en ese momento de un centro que compartiera características de servicio, pero que también diera o desarrollara la investigación en torno a este campo nuevo y a la docencia, ¿no? Que girara directrices en torno a qué se debe de hacer en cuanto a la docencia, cómo se debe de establecer la capacitación para las mismas residencias que comparten esta disciplina, que son infectólogos, pediatras, medicina aeroespacial, epidemiólogos, ¿no? Salubristas. Entonces se decidió fundar en colaboración con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que era el principal centro, y es el principal centro de concentración de viajeros internacionales en nuestro país, en el 2011. Entonces, si alguien llega, pensemos en el caso actual del tema del coronavirus, si alguien llega en un vuelo proveniente de cualquier lugar con síntomas, ¿el primer contacto médico que tienes con ustedes, con la Clínica del Viajero? Eso es algo muy importante de aclarar. De hecho, las clínicas del viajero a nivel mundial están enfocadas casi el 90% de sus operaciones en la reducción de los riesgos y en la prevención de la salud. Entonces, existen 3 instancias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se pueden replicar en otros aeropuertos internacionales. Una son los servicios de urgencias de un aeropuerto que atiende básicamente urgencias reales. Los estabiliza y los traslada hacia los hospitales de referencia. Están las unidades de sanidad internacional, que son las oficinas que se encargan de la vigilancia epidemiológica, de montar protocolos para atender cualquier caso sospechoso de enfermedades relevantes al Reglamento Sanitario Internacional. Y está, en este caso, la Clínica del Viajero de la UNAM, que se enfoca a todo lo que tiene que ver con prevención y salud de los viajes internacionales. Hay pocas clínicas del viajero en el mundo que están ubicadas en el aeropuerto. Existen alrededor de 8 a nivel mundial y esta es una de las más grandes de Latinoamérica. Nos decías, está ubicada en la T2, aquí del Aeropuerto Ciudad de México. Exactamente. Víctor. Pues quizás, doctor, una pregunta de arranque es, ¿qué es el coronavirus? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se puede dar el contagio? Porque bueno, es una enfermedad relativamente nueva, digo, para nosotros. Nosotros que estamos en medios, pues es un tema que ha estado presente en las últimas 2 semanas y estamos con esta expectativa de que es inminente la confirmación o la presencia de algún caso en México, pero creo que si nos vas platicando un poco de esta enfermedad. Sí, bueno, los coronavirus son una familia de virus muy amplia, es una gama muy amplia que pueden provocar enfermedades en humanos, pero también están presentes en algunos animales, por ejemplo, aves silvestres, pollos, peces, murciélagos, camellos, equinos, en fin, es una amplia variedad de virus. Y de los coronavirus sabemos de 7 que han provocado enfermedades en humanos a lo largo de la historia de la humanidad, de los cuales 3 son los más importantes o destacan por su relevancia. Uno es la gripe aviar, que es el SARS-CoV, SARS coronavirus. Este se originó en China también y recordemos que se describió en el 2002. El aprendizaje más importante que tuvimos es que aunque circuló muy poco tiempo, un par de años, provocó grandes efectos económicos, grandes efectos migratorios
incluso para China y para Canadá, ¿no? Por el miedo, por el manejo del miedo. Luego, la otra gran epidemia de los coronavirus es el MERS. El MERS-CoV es el síndrome respiratorio del Medio Oriente que se da en el Reino Árabe Saudí en 2012 y tiene que ver con el contacto estrecho con los camellos, con las carreras de camellos, con la convivencia con los camellos. Y normalmente a los viajeros les afectaba cuando tomaban leche no pasteurizada de camello, ¿no? Así se transmitía. Y el nuevo coronavirus que se dio justo en el epicentro de financiero y migratorio de China, ¿no? Que es una ciudad central ubicada justo al centro de China, sumamente importante, sumamente conectada precisamente, y que eso es la importancia y relevancia es que se da en el momento con mayor flujo migratorio, ¿no? Que es la temporada del Año Nuevo Chino. Entonces, por eso es la relevancia y por eso tanta explosión pues, de los casos a nivel regional. Y hay mucha especulación también de cómo se dio el contagio, si fue de animal, bueno, lo estás explicando ahora, pero de un animal vivo, porque también se comen muchas especies vivas en China. No digo, eso también es como un tema no muy claro. Es importante aclarar esto porque tiene mucho que ver con el estigma. Se ha manejado un discurso, parece, que los chinos son el problema o está el problema en China, pero realmente nadie es culpable de este problema. Simplemente nuestra convivencia como animales, que somos con otros animales, ¿no? En la naturaleza, nos hace propensos a transmitir enfermedades y a compartir bacterias y virus que a veces son benéficas en algunos casos, pero en algunos casos sí nos provocan enfermedad y nos pueden llegar a provocar la muerte. Tal es el caso de esta enfermedad que se desarrolló, que es un virus que normalmente habitaba, parece, que a los murciélagos, y que por la convivencia cercana de la cultura, en este caso la cultura china, pero pudo haber sido cualquier otra cultura y cualquier otro animal, básicamente, dio pie a la cercanía y a la transmisión de este virus gracias a la mutación, como parte de la evolución natural, y entonces empezó a provocar problemas. Entonces, lo que sabemos es que los primeros casos de transmisión animal a humano fueron en un mercado muy grande de mariscos, peces y animales cercanos a la provincia de Hubei, donde se encuentra la ciudad de Wuhan. Pero como estos mercados hay muchos en Asia, incluso aquí en México, la otra vez hace unos días estaba platicando con una epidemióloga, en el mercado de Sonora hace unos años, sí tiene algunos años que lo visité la última vez, pero yo recuerdo que también había animales vivos. Animales, incluso en las áreas rurales de México, no vamos muy lejos, incluso aquí en algunos lugares de la Ciudad de México, la gente convive estrechamente con gallinas, con guajolotes, conejos, en fin, con perros, conejos. Es algo natural. Es un proceso natural. Entonces, debemos de estar ciertos de que sí, se dio en China fue por un azar de la evolución, de la genética, ¿no? El virus logró su objetivo, que era transmitirse de animal a humano y ahora de humano a humano, pero que no se tiene que ver como un problema chino, sino es un problema de la humanidad finalmente. ¿Qué sabemos, Jorge, del tema terapéutico? La posibilidad de vacuna, la posibilidad de tratamiento. ¿Y qué sabemos, por ejemplo, de la gente que se infecta, que acaba teniendo el virus en su organismo? Bueno, de lo que sabemos, voy a responder primero la primera pregunta. ¿Qué es lo que sabemos del virus? Sabemos que tiene un 70% de similitud con la gripe aviar, con el virus del SARS. Claro. Entonces, gracias a ese 70% que se pudo haber descrito en las primeras semanas de enero, estamos obteniendo información de este virus de la gripe aviar SARS para poder predecir cómo se pudiera comportar el nuevo coronavirus de Wuhan. En este sentido, desconocemos qué tan contagioso es. El número básico para contagiar, el número básico reproductivo, que es de lo que se ha hablado, significa, si es 1, quiere decir que tiene la capacidad para infectar a 1. Si es menor a 1, no puede contagiar a nadie, básicamente, y si es mayor a 1, puede contagiar a más de 1.
¿no? Entonces, se habla, gracias a estas cifras de la gripe aviar, se ha podido estimar que el número reproductivo básico del coronavirus nuevo es de 2 a 3. Esto quiere decir que por cada uno que se contagia puede contagiar a otros 2 a 3 personas. Esto es muy similar a lo que pasa con el virus de la influenza, que sí es contagioso, a diferencia de la gripe aviar. Eso es lo que sabemos. Sabemos también que el 20% de los que les da son graves, son casos graves, desarrollan un caso grave y que requieren tratamiento en un hospital o en una unidad de cuidados intensivos. Y que de este total de personas que estamos estudiando y que estamos viendo constantemente en las noticias que hay más y más casos, solamente del 2 al 3% se mueren, parece ser. Y que ese 2 a 3% que se está muriendo es porque tiene alguna enfermedad predisponente, como la diabetes, la hipertensión, pero complicada o mal controlada, y aparte se le añade el factor de la edad. O sea, son personas, parece ser que más de 60 años, las que se están complicando, y las que se están muriendo son personas que ya tienen alguna complicación adicional de otra enfermedad. Y en términos de tratamiento, ¿qué sabemos hasta ahora? ¿Todavía nada? En términos de tratamiento es también, y va muy ligado a este fenómeno que está sucediendo en México de que si está preparado el sistema de salud o no. En términos de tratamiento, como el 20% de los casos en China están requiriendo hospitalización o cuidados intensivos, este representa un reto, un gran reto para todos los sistemas de salud del mundo, de cada país en el mundo. Porque imagínense que un sistema de salud es apto para atender o está planeando atender cierta cantidad de enfermos en hospitales y en unidades de terapia intensiva. No tiene más, no le sobran. A ningún sistema de salud le sobran los recursos y menos las unidades de terapia intensiva. Entonces, si a eso le aumentamos un 20% de casos que pudieran llegar a requerir este tipo de recursos, entonces nos enfrentamos a una seria situación como la que está viviendo China. Los sistemas de salud están colapsando, se están atascando los hospitales y el personal de salud también está sobresaturado. Entonces, no existe hasta el momento vacuna, no existe hasta el momento tratamiento. Se están haciendo pruebas, pero hasta el momento no hay nada confirmado, son simplemente rumores. Y sí existe un gran porcentaje de casos que requieren atención hospitalaria o estancia en una terapia intensiva. Este coronavirus, sobre la base del antecedente del SARS, de la gripe aviar, en días recientes el número de decesos en China, el dato que se destacó es que ya superó al que provocó el SARS, ¿no? En 2003. Pero la tasa de letalidad de este coronavirus ha sido menor a la del SARS. Se ha mantenido estable en torno a 2%, ¿no? Pero creo que lo interesante es que todavía no llegamos al pico, ¿no? Al pico de la enfermedad. O sea, ¿cuándo va a llegar? No sé. Decías, en el caso del SARS, pues fue un virus que estuvo vivo en el ambiente unos 2 años. No sabemos cuánto tiempo puede estar, pero lo que sí es un hecho es que todavía no llegamos a ese pico. Exactamente. De hecho, tuvimos 2 picos en el SARS grandes en el transcurso de un año, de menos de un año, 8 a 9 meses. En este no sabemos. La curva epidemiológica, que es la que nosotros esperamos detallar y ver para poder predecir, por lo menos ese dato sí lo podemos obtener, ya que los otros no los hemos podido obtener. Es todavía incierta, o sea, ni siquiera ha llegado un periodo de meseta, ni siquiera hemos visto que el pico empiece a disminuir. El gobierno chino está diciendo que ya en los últimos días ya no ha aumentado tanto como antes, pero son muy pocos días para poder hacer una estimación. Entonces, sí es muy importante que la población conozca que es una epidemia que está sucediendo en tiempo real, la estamos viviendo en tiempo real. No tenemos datos. El hecho de que se llame nuevo coronavirus es por eso, porque es muy nuevo. No había información antes. En la historia de la humanidad no hemos tenido información con respecto a este nuevo coronavirus. Por lo tanto, el comportamiento epidemiológico es muy difícil de predecir, y también es muy difícil predecir si pudiera llegar a generar una pandemia como tal, o pudiéramos contenerlo, como lo está haciendo ahorita China, con algunos casos exportados, porque es normal,
pero en algún momento se pudiera llegar a limitar solamente a China y de alguna manera controlar y desaparecer. Lo que sí es que también el manejo de la información ha sido muy diferente, ¿no? Ahora creo que ha sido muy transparente el gobierno en la forma en que ha abordado el tema, a diferencia de 2003 con el SARS, que no quedaba muy claro, incluso las estadísticas, pues había dudas, ¿no? Si eran reales, porque se hablaba de que había incluso una doble estadística sobre el número de casos confirmados y decesos. En fin, creo que también eso es positivo. La transparencia es positiva siempre. El gobierno chino fue muy criticado, incluso desde la Organización Mundial de la Salud, fue sumamente criticado al momento de intervenir y de limitar el acceso a la información en el caso de la gripe aviar, entonces del SARS, y justamente debido a este tipo de críticas y de problemáticas que visualizó el gobierno chino en el 2002, fue que implementó ciertas políticas sanitarias. Incluso en ese momento Guangdong fue el origen, el epicentro de la epidemia, ¿no? Guangdong está al sureste y Wuhan está en el centro de China. Y justo uno de los objetivos del gobierno chino, del último gobierno chino, es que transparentar y fortalecer todo el acceso a la información en cuanto a servicios sanitarios, de tal manera que Wuhan se volvió centro, antes de la epidemia ya era un centro importante de monitoreo epidemiológico a nivel regional y en China. De hecho, es uno de los pocos laboratorios en China que tiene la capacidad de manipulación virológica más equipados. Y Guangdong también tiene ciertas capacidades instaladas de sanitarias en cuanto a contención de epidemias. Esto fue gracias al aprendizaje que tuvieron con respecto a la gripe aviar. Ahora, gracias a este aprendizaje y a la transparencia, en menos de 12 días, China pudo detectar un caso nuevo de una neumonía típica. Porque hay que recordar que no es tan fácil. Bueno, o sea, estamos en la época de más casos de enfermedades respiratorias, incluyendo China, y no era muy, o sea, los hospitales están siempre llenos, ¿no?, de casos de neumonías por la temporada. Si a eso le agregamos que se incrementan las mortalidades por neumonías graves, entonces no fue fácil que el gobierno chino o que las autoridades sanitarias detectaran un nuevo caso de algo completamente diferente. Esto se detectó del 12 de diciembre que se presentó el primer contagio, que se estima que se presentó hasta el 31 de diciembre, que se pudo establecer realmente que era un nuevo virus y que era del tipo coronavirus. Entonces, en ese momento se mandó la alerta a la OMS y en menos de 7 días ya teníamos la secuenciación completa del virus en el Internet. En Internet, con los científicos, los laboratorios científicos que podían establecer pruebas de diagnóstico para verificar y comprobar que hubiera más casos o no hubiera más casos en todo el mundo. Doctor, permítenos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos platicando con el doctor Jorge Baruch a propósito del tema de este nuevo coronavirus. Continuamos. Regresamos, estamos conversando con el doctor Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM. Doctor, el escenario, decíamos, es incierto y se han planteado futuros muy opuestos, desde los apocalípticos que hablan de millones y millones de contagios por la tasa tan alta, la curva de crecimiento de los contagios que se han apreciado en China, hasta los que suponen que se va a dar una contención relativamente rápida y en todo caso quedará como una nueva afección respiratoria que aparece en temporadas como las que tenemos hoy, en inviernos, en época de frío, y se va a sumar a las estacionales, digamos, a la influenza estacional. ¿Qué es lo que podemos ver en este momento? Bueno, en primer lugar es muy factible que este virus se propague fuera de las fronteras de China y comience a circular en un inicio en los principales países con recepción migratoria de China en el sureste asiático y después en los principales países con contacto directo con China.
Eso sí es muy probable. Que ya ha pasado un poquito en el caso de Japón, ¿no? Donde Ha ya hay pasado bastantes en casos. Japón, ha pasado en Vietnam, ha pasado en Estados Unidos, en Alemania, en donde se han detectado estos casos que ya no son el primer contagio, ya no son importados, sino que ya el contagio ya va en una segunda o una tercera generación incluso. Esto quiere decir que ya alguien se contagió del primer caso en China, después viajó y ya contagió a alguien más en el país en donde llegó. Entonces, eso va la ventaja hasta el momento es que se han limitado esos contagios y que no se ha esparcido a la población en otras partes que fuera de China. Pero sí, probabilísticamente estamos hablando de que sí va a llegar un momento en donde ya no se pueda contener y entonces va a empezar a llegar a todos los países y se va a difuminar y entonces ya se va a decretar el estado de pandemia. Ahora, hoy es epidemia, aún no es hoy pandemia. es epidemia contenida en China. Todavía no es pandemia, es una enfermedad con interés internacional, ¿no? De salud pública con interés internacional. Entonces, en un futuro, no sabemos cuánto tiempo, realmente es la primera vez que se aplican protocolos tan estrictos en un país como para contener esta enfermedad. Entonces, también eso es lo que estamos viendo, qué tanto funcionan. Teníamos dos escenarios antes, hace como una semana, todavía teníamos dos escenarios. Ver cómo se iba a comportar, si como el SARS o como la influenza. La influenza es muy contagiosa, pero provoca pocas muertes comparada con el SARS, que no es tan contagiosa, pero es más letal. Parece que esta se está inclinando hacia la influenza, que es muy contagiosa, pero provoca pocas muertes en el caso del nuevo coronavirus. El problema es que también provoca muchos casos graves, cosa que no se había visto y que parece ser que en el periodo de incubación existe un periodo asintomático en donde las personas pueden transmitir la enfermedad. Eso es nuevo para nosotros porque el SARS normalmente generaban los primeros síntomas y entonces hasta que generaban los primeros síntomas podía contagiar. Entonces era muy fácil detectar los casos, aislarlos y limitarlos. Ya dejaban de contagiar, ya no podían contagiar a nadie. En cambio, el virus de Wuhan parece que tiene este tipo. Ahora, también tiene otros componentes que lo hacen todavía más difícil de predecir cómo se va a comportar. Hace unos días ya se confirmaron los primeros casos de transmisión de una madre a un hijo vía el parto, ¿no? Contagio vertical. Contagio vertical, así es. Entonces, esto todavía supone más problemas, porque entonces la siguiente pregunta es, ¿va a pasar lo mismo que con el Zika? ¿Qué tan graves o qué tanta influencia tiene el virus sobre el desarrollo del embrión? No sabemos cuántos casos están ahorita ya contagiados y se embarazaron, están en el primer trimestre, que es cuando sucede el desarrollo de todo el sistema nervioso, en fin, el principal desarrollo de nuestros órganos y sistemas, y qué tantas afectaciones pueda tener este nuevo coronavirus y que pueda tener implicaciones más allá en cuanto a salud pública, como fue el Zika. Entonces, ahorita tenemos muchas preguntas que pueden modificar incluso el curso en el cual se llegara a contener o actuar frente a una posible pandemia. Sabemos también, por ejemplo, sistemas de salud con muy escasos recursos, como lo son los países de África subsahariana, y que tienen alto índice migratorio o una relación muy estrecha comercial entre China y África, simplemente por las materias primas que se utilizan para las computadoras, los celulares, las baterías, en fin, todo esto, y que se trafican constantemente entre la África Central, República Democrática del Congo y China. No se han dado casos ahí. No sabemos si es porque no ha habido o porque ya hay, pero no se han detectado debido a los sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces, de que va a llegar a cada parte del mundo, seguramente, porque es una enfermedad contagiosa, de que cómo va a afectar esto al mundo, pues simplemente va a saturar los sistemas de salud y vamos a necesitar adaptarnos como sistema a tener mayor capacidad de atención ni siquiera sabemos la temporalidad. No sabemos si existe
un factor de temporalidad. Suponemos que sí, porque se transmite vía respiratoria, pero también se transmite vía otras vías. No sabemos incluso si se transmite vía sexual. Más preguntas que respuestas en términos de la naturaleza del virus. Víctor. Sí, la OMS, hablando de transparencia y de escenarios, la Organización Mundial de la Salud, primero consideró que no era necesario emitir la alerta sanitaria internacional, pero después corrigió y eso pues fue aplaudido incluso por los mercados. Y algo muy importante es que no sugirió medidas de restricción a los viajes y al comercio, ¿no? Incluso los mercados financieros reaccionaron positivamente. Creo que en el momento en que ya se establezcan ese tipo de restricciones es cuando el tema va a considerarse como algo serio, no sé. Bueno, ya lo es, sin duda. Ya es algo serio, sí, seguramente. Básicamente... Perdón que te interrumpa, recordar nada más que muchas líneas aéreas internacionales pues tomaron sus propias medidas de contención, suspendieron sus vuelos, no los van a reanudar sino hasta marzo o abril, ¿no? A China continental. Exactamente, no, y no sabemos si en el corto plazo los vayan a reanudar. Sí. Eso es la reunión para ver qué hacen, ¿no? Si los reanudan o no. El tema aquí es, ¿realmente es efectivo cortar de tajo el intercambio comercial y migratorio entre una nación y el resto del mundo? Esta pregunta se ha visto en otras epidemias. Por ejemplo, el brote de ébola en África Occidental trajo muchas consecuencias el hecho de cortar de tajo las relaciones económicas y migratorias. De hecho, sumió a los países involucrados en una crisis humanitaria, porque recordemos que pues, todos los países son interdependientes y una situación epidemiológica de brote no solamente incumbe al sistema de salud y a las autoridades sanitarias, incumbe a otro tipo de sistemas como el de comunicaciones, claro, que incluye viajes, como claro, el comercial, que incluye la estabilidad económica de un país, el migratorio, que incluye las relaciones entre las sociedades, que tiene que ver con salud mental, que tiene que ver con intercambios de otro tipo, entonces familiares, ¿no? Entonces, este tipo de medidas tan estrictas, tan drásticas, y que la OMS ha condenado el hecho de cortar todo tipo de relaciones, sobre todo de viajes, no tanto económicas, porque hasta el momento parece que no han sido tan severas, solamente hace que se minen los esfuerzos de China para obtener recursos necesarios para poder hacer frente a este tipo de brotes. El riesgo, déjame razonar a ver si estoy en lo correcto, el riesgo mayor sería que en esta difusión internacional que se va a dar casi de manera previsible, fuera afectado un país con un sistema de salud muy débil, con una población pues, que no tiene los recursos para recibir atención médica y donde las tasas de recuperación, digamos, espontánea, derivada del propio sistema inmune del individuo, pues eventualmente sería más baja. Estoy pensando, como tú lo señalabas, en algún país africano, ya afectado, ya debilitado en su salud, quizás por enfermedades como el ébola o simplemente por la falta de recursos, tanto de los sistemas públicos como de la población para atenderse a la salud. ¿Es ahí el riesgo principal que tendríamos? Exactamente. El riesgo principal es que esta enfermedad llegue a un país con escasos de recursos, de un ingreso económico bajo, medio bajo, en donde los sistemas de salud son débiles precisamente por la cantidad de recursos que se les destina, donde los sistemas de vigilancia son prácticamente inexistentes y donde la población ya cuenta con otros problemas de salud como la desnutrición, como el VIH, por ejemplo, ¿no? Que causa también SIDA, ¿no? Es la consecuencia inmediata después de no recibir tratamientos adecuados. Y entonces, y con enfermedades de otro tipo más infecciosas, ¿no? Adicionales, como puede ser diarreas, cólera, brotes de cólera, en fin. Sí, el riesgo más grande para la preocupación a nivel global para las políticas de salud global es ese, que llegue a sistemas débiles con poca capacidad de reacción y de contención.
Tratando de ir aterrizando a México, digamos, si pusiéramos una escala entre los países con sistemas de salud muy robustos, pensemos en países europeos o pensemos en Estados Unidos, y países con sistemas de salud muy débiles y falta de información sobre enfermedades transmisibles, etcétera, etcétera. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar está México? Pues de acuerdo con si tomamos en cuenta la clasificación del Banco Mundial en cuanto a ingresos y per cápita, en fin, lo que se destina al sistema de salud per cápita, en fin, este tipo de indicadores, México está en un nivel medio alto. O sea, está tirándole más hacia un sistema de salud como el de Francia, como el del Reino Unido, como el de los Estados Unidos, que hacia un sistema de salud debilitado como lo puede ser algún país de África subsahariana, en los cuales no existen ciertos protocolos, incluso básicos, de atención primaria. Entonces, afortunadamente, a partir del 2009, muchos protocolos que ya de la epidemia del 2009 de H1N1, muchos protocolos que estaban nada más en papel, teóricos, se llevaron a la práctica y se sometieron a la prueba de la práctica, lo que nos permitió como país aprender y mejorarlos y complementarlos. México ahora cuenta con una oficina de enlace internacional que le permite estar en constante contacto con la Organización Mundial de la Salud y también con todos los países que son miembros de esto. Pero esta oficina está sumamente fortalecida, es una de las mejores oficinas en toda América Latina. Y de hecho ha habido cursos en donde México ha aportado su experiencia en cuanto a vigilancia epidemiológica, la experiencia adquirida en el manejo de la pandemia H1N1 y el fortalecimiento de este tipo de sistemas de comunicación y de salud, de vigilancia epidemiológica para el resto de América Latina, para replicarlo en otros países de América Central y del Caribe. Entonces, México sí cuenta con los protocolos, incluso si estamos hablando de enfermedades que se pueden transmitir vía respiratoria, me parece que México está en una buena posición. Si fuera una enfermedad hemorrágica, tal vez no tendríamos tanta experiencia, pero como el ébola, ¿no? Que no ha llegado a nuestro país, nunca hemos tenido un caso de ébola aquí circulando, ni contenido. Pero en el caso de las vías respiratorias, por supuesto que contamos con muchos recursos, tanto de infraestructura como del sistema de salud como tal. Contamos con los recursos, tenemos un sistema de salud, digamos, que está promedio y hacia arriba. Me preocupa un poco, ¿no? En función de lo que han dicho las autoridades de salud, de que es inevitable que tengamos la confirmación de un caso en México, incluso se ve como algo inminente, como lo decía yo al principio, la manera en que se debe comunicar esto, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos, qué medidas debemos tomar en casa de prevención? Me preocupa un poco también la reacción de la gente, ¿no? Porque hemos caído hay casos en donde raya la discriminación incluso, ¿no? Recientemente hubo el caso de Morelos, de una maestra, directora de un colegio, que su hijo había ido a China y que los papás querían que cerrara el colegio. En fin, creo que ese tipo de expresiones pueden manifestarse si efectivamente se confirman casos en México. Sí, en efecto, es una preocupación latente. La forma en la que puede reaccionar la población mexicana, creo que justo estamos en el momento en el cual se deben de implementar campañas de comunicación y de información que sean efectivas y que estén diseñadas específicamente para reducir el riesgo de generar miedo, de que se generen medidas que rayen en los excesos, ¿no? Y mucho tiene que ver en estos momentos con la responsabilidad que tiene la sociedad de enfrentar este tipo de casos que provienen de China. Muy bien reflejados en el caso de excesivo, que se llegó al exceso en el caso del estado de Morelos. Y de ahí se pueden aprender varias cosas. Todos los viajeros tienen la responsabilidad de vigilar y cuidar de su salud cuando viajan hacia el extranjero.
La Secretaría de Salud está diseñada para contener y cuidar los problemas de salud más frecuentes de la población mexicana en el territorio mexicano. Cuando un mexicano sale de su territorio mexicano, e ingresa a otro país, obviamente las medidas de salud pública que se aplican como esquemas de vacunación, sistemas de salud, centros de salud, en fin, incluso los mismos médicos, la información que tienen sobre la epidemiología local, de cuál es lo más frecuente que les puede dar, quedan fuera de lugar. Entonces el viajero, para empezar, tiene que informarse activamente de qué riesgos pudiera llegar a tener y solicitarlo con tiempo para ver qué medidas adicionales puede tomar para poder hacer frente a este tipo de riesgos fuera de su país. Esto incluye vacunas, certificados, incluso los mismos seguros de gastos médicos, en fin. Ahora, a su regreso, si es que proviene de alguna provincia con un alto número de casos, como Hubei o incluso de China en general, pues deberá de informar responsablemente, voluntariamente, porque nada es obligatorio, que viene de ahí, que va a venir, que va a llegar y que qué medidas son las que debe de tomar para evitar pues propagar la enfermedad. Finalmente, ningún mexicano, como ya lo han repetido en varias entrevistas, pues quiere entrar con la enfermedad y esparcirla y ser el culpable de que haya casos. Entonces, una de las cosas muy importantes es que los viajeros apoyen registrando sus itinerarios, como debe de ser, en el sistema de registro para mexicanos en el exterior, que es parte de la guía del viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto lo que hace es ayudar a la Secretaría a que ante cualquier caso eventual de tipo natural, social, una epidemia en este caso en China, sepa qué mexicanos van a estar allá, cuándo van a estar y cuándo van a regresar, ¿no? Y esto simplemente se hace por una cuestión de seguridad, ¿no? Puede que haya un atentado terrorista en alguna parte del mundo y entonces sea la primera fuente de información que la Secretaría tenga para saber a quién llamar y dónde buscar, ¿no? Y qué acciones va a tomar. En el caso de China, es importante que avisen con tiempo a la Embajada de México en China que van a venir a México y que qué recomendaciones les toman. Nosotros hemos estado en contacto, por ejemplo, por poner un ejemplo, con muchas universidades aquí en la Ciudad de México que tienen alta movilidad internacional. Se levantaron censos en las primeras 2 semanas de enero sobre qué mexicanos estudiantes estaban allá en Estados Unidos, en China, y qué mexicanos estaban próximos a regresar y qué chinos estaban viniendo a tomar clases aquí, a la UNAM, a la Ibero, al Poli, en fin, a las universidades. Claro. De dónde venían, hace cuánto tiempo llegaron, si ya habían llegado, en qué provincias habían estado, en fin. Y con eso pudimos establecer y emitir recomendaciones para que no tenían que ver con limitar que vinieran, sino tenía que ver con estarlos esperando en el avión, a pie de avión, a través de Sanidad Internacional, de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica, que da aviso a las guardias de los aeropuertos para que los esperen, ya con el nombre del pasajero y el número de boleto de avión, para tomarle sus signos vitales. Que nosotros, como universidad, les digamos, bueno, si provienes de Wuhan, vamos a estar, no puedes asistir a clase en los siguientes 14 días y vamos a estar al pendiente de tus signos y síntomas. Un médico te va a visitar diario para tomarte la temperatura. No puedes asistir a concentraciones masivas y esto incluye no puedes estar hablando con los medios de comunicación así enfrente porque pues es que es un error. Sí, ni ¿no? subirte al metro, ni nada de eso. Entonces hay que estar en tu casa como en la influenza H1N1, que tomamos estas medidas de precaución, de distanciamiento ante cualquier signo y síntoma respiratorio. Entonces, ese tipo de medidas son las que nos debe ayudar la población de viajeros internacionales a tomar. Diariamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México circulan alrededor de 250,000 personas. ¿Quiénes vienen de Wuhan? No sabemos. Solamente ellos saben. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos vuelos directos desde China a México. Entonces, necesariamente todos tienen que hacer escala en los principales hubs. ¿Cuántos del avión de Air Canada que viene de Toronto van a llegar provenientes de Wuhan? No sabemos. Solamente si ellos nos informan con tiempo, vamos a saber. Doctor, vamos a hacer una nueva pausa y continuamos para la última parte de esta charla
a propósito del tema del coronavirus. Regresamos. Doctor Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM. Hablábamos en la pausa a propósito de la regla de no viajar enfermo, pero uno, digamos, aún haciendo viajes predominantemente nacionales, a mí me pasa mucho, se sube al avión y escuchas los estornudos y la tos por aquí y por allá. Pareciera que la cultura que tenemos para no viajar enfermos, en vuelos internacionales también, pero aún en vuelos nacionales, pues como que no le hacemos mucho caso, ¿no? Así no sé es. qué experiencia tengan ahí en la clínica. Bueno, hemos hecho estudios tipo encuestas en las salas de última espera, Sí. en donde básicamente solamente 2 de cada 10 viajeros internacionales, que están en las salas de última espera ahí esperando el vuelo de cualquier viaje internacional a Perú, a Alemania, vuelos largos, vuelos cortos, Sí. 2 de cada 10 ni siquiera preguntan, ni siquiera se les ocurre preguntar sobre cuestiones de salud antes de su viaje, ¿no? Entonces, sí, existe una falta de sensibilidad hacia la población mexicana viajera, pues hacia la población internacional viajera también, de si está uno enfermo no debe uno de viajar. Parece que le importan más otras cosas a las personas, como no, pues es que me va a costar más caro hacer un... Ya tengo mi boleto. Ya tengo mi Cambiar mi boleto, boleto, sí, claro. ya me están esperando en el aeropuerto, ¿no? Pero la salud, que es como fundamental para hacer cualquier actividad de nuestra vida, incluyendo el viaje, parece que la tomamos a la ligera. Y debe de ser un foco de alarma y un foco rojo de advertencia para difundir el mensaje de que si uno está viajando, debe de viajar por lo menos sabiéndose sano. No puede estar viajando tosiendo, estornudando. Debe de hacer lo mismo que uno hace cuando uno se empieza a enfermar. Acudir con un médico y recibir un tratamiento adecuado. Porque si no, lo único que vamos a provocar precisamente va a ser difuminar, esparcir nuestros signos y síntomas de tos, estornudos y eso, los virus y las bacterias que tengamos que nos estén provocando la enfermedad a otros pasajeros del avión, y ellos a su vez van a difuminar esta enfermedad a otras personas que visiten en sus países, y así sucesivamente se va a armar la cadena de transmisión. ¿Cuál va a ser el escenario? Ya se nos ha dicho, en términos estrictamente probabilísticos, es casi seguro que tengamos este coronavirus en México en cualquier momento, corto o mediano plazo, lo que sea. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles son las medidas que tendrán que tomar las autoridades en función de los protocolos que existen cuando se empiezan a detectar casos en el país? Bueno, en primer lugar es montar campañas informativas en los aeropuertos internacionales de México sobre qué es el coronavirus, cómo prevenirlo, cómo reducir su transmisión, qué hacer antes de viajar y qué hacer al regreso de viaje. Todavía no la hay. Ya existen algunas campañas, la UNAM ya generó la primera, ya se las proporcionó a las aerolíneas y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y esperamos que en breve se estén transmitiendo en las pantallas de las terminales aéreas y de las aerolíneas. Pero se tiene que también hacer una campaña especial para informar a la población y disminuir la estigmatización y la discriminación. Eso es lo más importante con la población. Con el sistema de salud ya se están tomando medidas para establecer cuáles son las capacidades que tiene el sistema de salud actual en cuanto a recursos humanos, recursos financieros, insumos médicos, que son muy importantes, todo un censo de terapias intensivas, en fin, de los principales hospitales a donde se van a dirigir los casos sospechosos o confirmados, ¿no? Y si es que existe alguna deficiencia, pues incrementar el nivel de insumos médicos y de personal capacitado para poder hacer frente a este tipo de problemas. Y eso ya se está haciendo en el Gobierno de México, en el sistema de salud mexicano. Y en tercer lugar, bueno, pedirle a la población viajera, a la población mexicana, que esté informando a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica del Gobierno de México
sobre este tipo de recepciones de viajeros que provienen de China, sobre todo de estas provincias como Hubei, Guangdong, Zhejiang, que son las que más casos tienen de virus. Entonces, con estas medidas, y aparte las medidas que ya todos sabemos de estornudar con el ángulo interno del brazo, limitar el saludo de beso, de mano, en fin, todas estas medidas que hicimos en la influenza, es más que suficiente hasta el momento. En el siguiente escenario, si llegamos a tener casos confirmados aquí en México, bueno, entonces ya tendrán que incrementarse las medidas de aislamiento de la población en donde esté ubicado el caso. Se tendrá que hacer un cerco epidemiológico a unos kilómetros a la redonda de este cerco, y se tendrá que empezar a rastrear a todos los contactos que haya tenido este caso durante los últimos 14 días antes de presentar síntomas. Más o menos lo que vimos con el caso del chino que viajó a Los Ángeles, se confirmó allá, y aquí se empezó a rastrear a todos los que estuvieron en contacto con los choferes de taxi, claro. los mismos choferes y todo, los restaurantes, en fin, todo esto. Entonces ese sería el siguiente escenario. Y un escenario ya más agresivo, pues se tendría que evaluar la posibilidad de hacer medidas, de implementar medidas ya de distanciamiento social más efectivas, en el caso de que no se llegara a controlar ese caso confirmado y se empiecen a confirmar más casos a la redonda del caso primario. Digamos que muy importante la información, la prevención, actuar a tiempo, pero no caer en una situación, una condición de alarma, ¿no? Me parece. Exactamente. El principal factor, la principal barrera que nos puede suponer enfrentar a una epidemia de manera eficaz y exitosa es el miedo. El miedo hace a las sociedades pues cometer muchos errores. Errores que sin miedo, sin el factor de miedo, pudieran ser evitables con el sentido común. Pero bueno, sabemos que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. El miedo a no ir al médico. El miedo nos lleva sí, claro. a provocar muchos errores. Desde el miedo de no ir al médico, desde el miedo de no decir, oye, es que yo estuve hace unos días en China y ya estoy presentando síntomas y mejor me guardo en mi casa y veo a ver si me recupero. Me pasa. Desde ese miedo de no confirmar o no acudir para solicitar apoyo médico, hasta el miedo infundado de ver a una persona con rasgos asiáticos y pensar que trae el virus del nuevo coronavirus. Sí. Ese tipo de miedos, lo único que provocan es que se corte la cadena de información que nos puede ayudar a detectar el primer caso. Sí, pues sí. Sí, todo un reto. En México tuvimos la experiencia, digamos, tenemos la ventaja de la experiencia de la epidemia de hace 10 años, del H1N1. Sin embargo, pues se olvida rápido, ¿no? Es como en el caso de los sismos y la prevención. Pasado un tiempo, como que ya el uso, algunas cosas se instalan, como el uso de los geles, por ejemplo, en lugares públicos, pero otro tipo de prácticas preventivas, pues parece como que se van quedando ahí en el pasado, se olvidan. Sí, pareciera que la sociedad tiene memoria de corto plazo y no tanto de largo plazo. Parece que lo que ya pasó hace más de 10 años se nos llega a olvidar, pero esas medidas básicas de desinfectarnos las manos constantemente, de lavarnos las manos, de acudir con un médico si tenemos signos y síntomas, de no automedicarnos, son las que en gran medida evitan el contagio de muchas enfermedades, incluyendo el nuevo coronavirus. Hay otras tantas que tal vez no están tan difundidas y que también nos van a ayudar a hacer frente a este tipo de brotes si es que llegaran a suceder en México, que es la vacunación oportuna. Actualmente, fíjense, desde octubre hasta abril se considera que es la temporada de mayor casos de influenza en nuestro país. Justo en enero y febrero, históricamente, se presenta la mayor cantidad de casos de influenza, H1N1, H3N2. La influenza que se puede prevenir con la vacunación oportuna. Entonces también es hacer una convocatoria a la población mexicana
a que si no se ha vacunado contra vacuna. influenza, pues es muy importante que se vacune. En los centros de salud hay todavía vacunas, hay dosis suficientes, sobre todo aquellas personas a las que va dirigida la campaña, que son los extremos de la vida, las personas con enfermedades preexistentes, que precisamente son las que estamos viendo que más afecta este nuevo coronavirus. Entonces, una de las medidas más importantes que debemos de tomar, pues son las herramientas que tenemos a nuestra mano, que son las vacunas contra influenza. Estas nos van a hacer pensar a nosotros como médicos en otras enfermedades que no sea influenza, que es la más común. ¿Es menos vulnerable una persona que ya tiene la vacuna de la influenza estacional? Es menos digamos? vulnerable a la influenza, Ok. pero no protege en contra del nuevo coronavirus. Sí. Pero a nosotros como médicos, si llega un caso grave de neumonía, si ya está vacunado contra influenza, es probable que pensemos en otras cosas. Ujú. A que si no está vacunado, bueno, y ya empezamos tratamientos contra influenza y a la mera hora ya no fue. Pues doctor Jorge Baruch, jefe de la oficina de la Clínica del Viajero de la UNAM, gracias por ayudarnos a entender este cuadro y pues te estaremos dando lata seguramente en los siguientes meses porque esta historia no va para corto plazo, según todo se ve, ¿no? Así es, apenas está iniciando. Sí. Víctor Piz, gracias. Gracias, Enrique. Doctor, gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Enrique. Al contrario, y sobre todo gracias a usted por su atención. Lo esperamos en la próxima edición de La Silla Roja. Muy buenas noches.